tardes, compañeros y licenciado. El tema del que hablaré es las etapas del procedimiento penal acusatorio. Nos dice que en el artículo 211 el procedimiento penal comprende de las siguientes etapas. 1. La de investigación, que va a comprender dos fases, que es la investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. La siguiente es la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que haya cerrado la investigación. La segunda es la intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Y la tercera es la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. El proceso va a iniciar, como sabemos, con la noticia criminal, que es la denuncia o la querella. Nos dice que el deber de denunciar es de toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito. Está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier agente de la policía. Esto se fundamenta en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lo que se refiere a la querella nos dice que es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos, y lo establece el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ya mencioné, la etapa de investigación va a comprender la etapa inicial, la investigación inicial y la complementaria. Las formas de determinación de la investigación van a ser la no inicio de la investigación. El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados no fueran constitutivos de delito. El no ejercicio de la acción. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal. Los criterios de oportunidad van a surtir los siguientes efectos. Dice que se extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio. La presentación del detenido se va a hacer por orden de aprehensión, orden de comparecencia, flagrancia o caso urgente. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, y se realizará el control de legalidad de la detención, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación al proceso y medidas cautelares, y se definirá el plazo para cierre de la investigación, y esto nos lo establece el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál va a ser el objeto de la investigación? Dice que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos. Los datos de prueba van a ser para sustentar el ejercicio de la acción penal, para la reparación del daño o la acusación contra el imputado. En la etapa intermedia nos dice que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. ¿Cuál va a ser su objeto? El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, la depuración de los hechos controvertidos que serán la materia del juicio. Este va a constar de dos fases de acuerdo al artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una va a ser la escrita
Inicia con el escrito de acusación del MP y abarca todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Inicia con la celebración de la audiencia intermedia y termina con el dictado del auto de apertura a juicio. Este corresponde a la fase oral. En la citación de la audiencia nos dice que el juez de control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia en un plazo no menor a 30 días ni exceder de 40 a partir de la presentación de acusación. El auto de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará el auto de apertura de juicio, que deberá indicar lo siguiente: el tribunal competente, la individualización de las partes, la acusación objeto del juicio, los acuerdos reparatorios, medios de prueba admitidos que se desahogarán en la audiencia, medidas para resguardo de identidad y datos personales, personas citadas a audiencia y las medidas cautelares impuestas. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediatez, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. El auto de apertura a juicio deberá contener lo siguiente: la fecha de celebración de la audiencia de debate deberá tener lugar antes de 20 días y no después de 60 días a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. El acusado será citado con 7 días de anticipación. La declaración del acusado. Esta nos la establece el artículo 377 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. El órgano jurisdiccional podrá formularle preguntas destinadas a aclarar su dicho. El acusado podrá solicitar ser oído con el fin de aclarar o complementar sus manifestaciones, siempre que se preserve la disciplina en la audiencia. El desarrollo de la audiencia de juicio. Esta la vamos a fundamentar desde el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y esta va a iniciar con la apertura de la audiencia de juicio. En el día y la hora fijados, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Después vienen los incidentes en la audiencia de juicio. Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de juicio se resolverán inmediatamente por el tribunal de enjuiciamiento. La división del debate único. Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más imputados, el tribunal de enjuiciamiento podrá disponer, incluso a solicitud de parte, que los debates se lleven a cabo separadamente, pero en forma continua. Continuamos con los alegatos de apertura, que nos dice que una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Continuamos con la recepción de las pruebas, que nos dice que cada parte determinará el orden en el que desahogará sus medios de prueba. Posteriormente, las decisiones en la audiencia, que el tribunal de enjuiciamiento, serán emitidas oralmente. En las audiencias se presume la actuación legal de las partes y el órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar los preceptos legales. Continuamos con los alegatos de clausura y cierre del debate. Nos dice que concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al defensor para que expongan sus alegatos de clausura.
la deliberación, fallo y sentencia. En el artículo 400 nos dice que la deliberación no podrá exceder de 24 horas ni suspenderse salvo en caso de enfermedad grave del juez o miembro del tribunal. Lo que se refiere a la emisión del fallo, nos dice que el tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias con el propósito de que el juez relator comunique el fallo respectivo, y el fallo deberá señalar la decisión de absolución o condena, si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del tribunal, la relación sucinta de los fundamentos y motivos que la sustentan. Y por último vamos a hablar de la sentencia, que nos dice que esta puede ser absolutoria. De acuerdo al artículo 405, nos dice que el tribunal de enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares y será ejecutable inmediatamente. Se determinará la causa de exclusión del delito tomando en cuenta las causas de atipicidad, justificación e inculpabilidad. Y si la sentencia es condenatoria, nos dice que en el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales se fijarán las penas o en su caso las medidas de seguridad y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de algunas de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad. Se condenará a la reparación del daño. En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de atipicidad, justificación o inculpabilidad. La fuente de información es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias.